Esta es la lista de los reyes del oriente del río Jordán, a quienes los israelitas les quitaron sus tierras y los conquistaron. Estudiamos juntos Josué, capítulo 12. Qué gusto saludarte esta mañana. Vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes de eso te invito para que compartas y motives a alguien más a estudiar la palabra de Dios. Sabes que hoy las estadísticas dicen que los cristianos leen poco la Biblia, que los cristianos abren poco la palabra de Dios, casi no lo hacen. Motiva a alguien más. Anímalo, no te digo que le mandes el audio, que lo motives a estudiar la Biblia. Y por supuesto, si este audio le puede ayudar en algo, qué bueno. Sale, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es un memorial. El capítulo de hoy es puede sonar una lista sencilla, básicamente es el resumen de las victorias de los reyes conquistados. Pero más allá de esto, de esta lista, de este memorial, este capítulo es una evidencia. En primer lugar, una evidencia de qué reyes fueron conquistados. Una evidencia de que no fue esto ficticio, sino que hubo reyes, hubo nombres, hubo territorios, hubo regiones conquistadas. En segundo lugar, también esta lista es una evidencia de que no se podía haber alcanzado esto sin la bendición de Dios. Solo por el poder de Dios se podría haber alcanzado esto. Así que el capítulo de hoy nos recuerda esto. Las conquistas de Israel. En primer lugar, vamos explicando ya, ¿verdad? En los primeros versículos, del versículo 1 al versículo número 6, son dos los reyes que sobresalen. Versículo 2, el rey de Sehón, y el versículo 4, el rey Og de Basán. Recordemos que estos dos reyes fueron vencidos antes de cruzar el río Jordán. Si lo recuerdas, fue Moisés el que estaba al frente todavía del pueblo y derrotaron estos dos reyes. Así que lo que vemos aquí, que aún antes de entrar a la tierra prometida, ellos ya estaban teniendo victorias. Lo que nos ayuda a confirmar, mis amigos, es que estas victorias confirmaron la fidelidad de Dios. Les anticipó, ojo con esta palabra, antes de que comiences ya la guerra en forma, te voy a anticipar, te voy a dar una probadita de cómo yo te voy a bendecir. Mis amigos, también estas dos victorias, como les digo, son un memorial de generación en generación acerca de los milagros y las victorias que Dios le dio a su pueblo. Y también algo muy importante es que al recordarlas y al escribirlas, le ayudarían al pueblo a entender que no fue su poder, sino fue la bendición de Dios. Algunas palabras importantes que me gustaría dejar claras. La palabra rey, el significado de rey, no solamente es que era el líder de la ciudad, porque no solo era un rey, un líder político, sino también religioso. Estos reyes eran el punto principal de lo político y el punto principal de lo religioso. Así que vencer al rey y tener sus nombres aquí era no solo la destrucción de una ciudad, sino también la destrucción de un sistema idolátrico. Ojo con esto, de un sistema idolátrico de la ciudad. También hay una palabra clave que aquí leemos, es la palabra territorio conquistado. Esta frase se está usando repetidamente para dejar claro que este territorio era ya el cumplimiento de la promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Les está diciendo, se los estoy dando porque era una promesa, estoy cumpliendo algo que habíamos dicho, habíamos pactado. También hay otra palabra que se repite o que es importante, Jehová entregó. ¿Sabes que esto se repite a lo largo del capítulo para enfatizar que la victoria es de Dios? Y mis amigos, estas dos frases últimas son bien valiosas, porque nosotros muchas veces nos atribuimos las victorias y nos atribuimos que hemos ganado por nuestra propia fuerza algo que Dios nos dio, algo que Dios nos regaló. Y es que a veces decimos, no, yo tengo esto y he llegado hasta aquí porque yo he hecho mi esfuerzo, porque yo estudié, yo me preparé, porque yo me esforcé, porque yo. Y sabes que aunque es sano y es muy sano reconocer el esfuerzo que uno hace, siempre delante de Dios es más valioso tener la humildad de decir, tú me diste la fuerza, tú me diste la salud, Padre, tú me diste las bendiciones, tú abriste las puertas, tú me diste los contactos.
Es mucho más valioso que reconocer nuestras fuerzas, reconocer la misericordia y la bondad de Dios para con nosotros. También algo muy interesante, como ya habíamos dicho, es Sihón del versículo 1 al 6 y Og fueron reyes que estuvieron antes de cruzar el río en el lado oriental, o como también dice aquí el capítulo, del lado que sale el sol, porque es el oriente, ¿verdad? También del versículo 7 al 24 aparece la lista de los reyes vencidos al este del Jordán, hacia el mar Mediterráneo, toda esa región. Ayer y antier leíamos esto. Sabes que en total fueron 31 reyes de diferentes ciudades cananeas, 31, desde Jericó hasta Debir. Y esto incluía ciudades fortificadas, ciudades que hicieron alianza, mostrando que la fuerza humana no les bastaría. Ellos trataron de defenderse como más pudieron. También estos 31 reyes y sus conquistas nos ayudan a ver cómo Josué y el pueblo obedecieron las órdenes de Dios, derrotaron sistemáticamente a los enemigos y reclamaron la tierra prometida. Aquí podemos ver, amigos, que en este periodo de la historia el pueblo de Dios fue muy obediente, fue muy comprometido, fue muy aguerrido, se metió a la lucha, pero confiaron en Dios. Si pudiéramos festejar un periodo de la historia, es el periodo de la conquista, porque demostraron bastante fortaleza espiritual. ¿Qué lecciones tenemos, mis amigos? ¿Qué lecciones podemos sacar de este capítulo? Me parece que una de las lecciones más valiosas es recordar las victorias con Dios. Esta lista es un memorial y decir, Dios estuvo con nosotros, Dios nos bendijo, Dios nos dio. No sé si tú tienes claro los momentos en la vida en que Dios te dio la victoria. No sé si tienes claro esos momentos en los que tú dices, aquí el Señor me bendijo, aquí el Señor hizo que mi negocio creciera. Aquí en este análisis de salud que hice, el Señor me evitó de una enfermedad más grave. Esa conversación que tuve con mi hijo o mi hija fue una conversación que Dios usó para ganar una victoria, para ganar una batalla. Bueno, ten una lista, ten claro en qué momento Dios te ha bendecido. En segundo lugar, me parece que otra lección muy valiosa es la victoria, la obediencia antes de conquistar. Josué obedeció instrucciones. Josué no se dejaba llevar por sus emociones. Bueno, no siempre, ya vimos que tuvo errores, pero regularmente Josué hacía las cosas por convicciones o porque lo decía la palabra o porque Dios le instruía. Es de esta forma. Y esa es nuestra lucha también, mis amigos, que podamos obedecer de acuerdo a lo que la Biblia dice, más allá de que nuestras emociones y nuestros sentimientos pues no nos apoyen para estas decisiones. También me parece muy valioso que este capítulo reconoce que la fuente del éxito y de la victoria era de Dios. Y en este capítulo queda claro, no lo pudimos haber hecho solos. No fue nuestra victoria, no fue nuestro esfuerzo, no fue nuestra sangre, no fue nuestra lucha. Nosotros hicimos una parte, pero solo podemos decir, Dios venció en nosotros. Mis amigos, nosotros necesitamos volver mucho a ese pensamiento. Dios es el que vence. Dios es el que está al frente. Y de manera final creo que este capítulo nos enseña a tener un registro de nuestras victorias con Dios. A tener un registro de aquellos momentos en los que nosotros sabemos Dios estuvo con nosotros. Dios nos bendijo. Querido Padre Celestial, esta mañana ayúdanos a recordar en qué momentos de la historia de nuestra vida tú nos has bendecido, nos has fortalecido y diste victorias. Ayúdanos a recordarlas, ayúdanos a tenerlo presente, porque a veces nos olvidamos, Señor, y a veces nos sentimos frustrados, cansados y con miedo, porque sentimos que no vamos a poder salir. Pero hoy entendimos que si se escribió este capítulo, es para darte la honra y la gloria. Jehová estuvo con nosotros y lo seguirá estando. Jehová nos dio la victoria por su promesa, más allá de nuestra obediencia o nuestra santidad. Jehová es el que venció. Señor, eso es lo que queremos nosotros hoy. Ayúdanos a recordar que tú has estado con nosotros. Quédate en nuestra vida, Padre. Quien está luchando, quien está sufriendo esta mañana, bendícele. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.
Sigue orando, abre tu corazón al Señor, el Señor quiere escucharte.